Hola, en esta cápsula les voy a hablar de los programas y los procesos, que no es lo mismo en un sistema Unix. Entonces, comencemos. Aquí tengo mi repositorio de código fuente, es con el que voy a estar trabajando prácticamente para todo el tema de procesos. Y entonces tenemos varios directorios de diferentes cosas que les voy a dar. Ese repositorio está disponible en esta liga, que es básicamente visitan el grupo de GitLab que tenemos y es el repositorio que se llama Process. ¿Ok? Entonces, ese debería de estar acá. Process. ¿Qué dice? Y entonces aquí tenemos todo. ¿Sale? Entonces voy a comenzar. ¿Qué es un programa? Tenemos, por ejemplo, aquí el clásico Hola Mundo. Listo. Entonces, si yo me cambio a este directorio de hello, pues voy a tener dos archivos, hello c y un makefile. Y entonces en el hello.c pues tengo el código de ejemplo, ¿no? Que incluye una biblioteca, tengo el prototipo de la función main, imprimo algo a la salida estándar y salgo del programa con un código de estado exitoso, ¿no? El makefile es un poco más, lo voy explicando paso por paso lo que hace. Si yo compilo el programa, pues bueno, tengo dos cosas. Tengo el código fuente y esta cosa. Esta cosa, pues el comando file me está diciendo que se llama hello, que es un binario de tipo ELF para un sistema de 64 bits Linux, que está ligado dinámicamente, que eso necesitaremos ver. Tiene la biblioteca del enlazador dinámico y algunos otros datos, ¿no? El ABI y que por ahí tiene todavía los símbolos de depuración. Estas son las propiedades de ese programa, que pues al final de cuentas es un archivo, ¿no? Se llama hello, tiene tal tamaño, le pertenece a mi usuario y a mi grupo, tiene estos permisos y tiene estas fechas de acceso, modificación y cambio. ¿Ok? Entonces, de aquí no es como mucho lo que tiene y esas son las propiedades del programa. El programa es el archivo que, que nosotros tenemos y que es el que nosotros estamos almacenando en el sistema de archivos. Cuando yo lo corro, ahí estoy estoy invocando el programa y en este caso se está creando un proceso. ¿Ok? Voy a modificar ligeramente el código. Y entonces ahí ese proceso está corriendo. Solamente le voy a dar cat aquí. Lo que está esperando pues es que yo le dé algo desde la entrada estándar, que es el teclado. Está justamente detenido en esta línea, una antes de salir. Y entonces puedo ver las cosas asociadas a este proceso que tiene este identificador. También lo pudiera sacar así. Por ahí el proceso 8325 es hello y es justamente este. Más adelante veremos cómo obtener esta información desde dentro del mismo programa. Y entonces, para los procesos,
hay un directorio especial en el que me muestra o me da en qué directorio estoy trabajando, cuál es el binario ejecutable y mucha más información. Esas son propiedades de un proceso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la primera propiedad que tiene un proceso? Bueno, pues su identificador, ya sea diagonal proc, pues es una cosa, es un sistema de archivos virtual que solo se encuentra en Linux. En otros sistemas operativos, pues no. Sí existe el concepto de identificadores de proceso, pero no tiene el directorio proc, ¿sale? Entonces esto nada más es para Linux. Hay más cosas que voy a ver más adelante. Y por ejemplo aquí, si yo le doy lo que quiere, el proceso se sale. Y si yo intento ver si los datos relevantes a ese ID de proceso, pues ya no está. Ya no está ese proceso ya no está vivo, ¿ok? Entonces el proceso es algo efímero que básicamente es mientras esté corriendo, va a existir, a existir ciertas estructuras que le da el kernel, que es como el contexto en el que se está ejecutando ese proceso, pero una vez que salga, ya no va a estar ahí, ¿ok? Entonces, aquí quiero entrar un poquito al, al makefile, porque este makefile hace varias cosas, ¿no? Entonces, por aquí les limpia todos los archivos que se generan para no tener un directorio con cosas que se vayan a ejecutar. Y lo que estoy haciendo aquí con esta línea es básicamente estoy compilando un programa. Lo estoy copiando para hacerle un tratamiento que se llama strip, que es quitarle los símbolos de depuración. Y de este lado estoy viendo qué cosas me regresa el enlazador dinámico y qué secciones tiene ese binario, ¿sale? Lo voy a hacer todo a mano y ya ustedes si quieren ejecutan estos. Y al final en otro paso los estoy corriendo con este programa de S3, que es lo primerito que voy a hacer ahorita. Entonces, aquí vemos que se ejecuta, me pide algo en el teclado y sale. Voy a modificar otra vez el programa para quitarle esta línea. Lo voy a volver a compilar y lo corro, ¿no? Entonces ahí ya nada más imprime algo a la pantalla y se sale. ¿Qué es lo que está pasando tras bambalinas? Los voy a correr eh, con ese trace para decirle que me dé todas las llamadas al sistema, ¿ok? Eso lo podemos ver aquí. S trace menos F menos E trace all. El menos F ahorita no sirve porque no estamos haciendo fork, pero bueno, lo pongo para que sea exactamente como en el programa. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? El shell está invocando el programa que yo le dije, le está pasando este arreglo que son variables de entorno, que eso lo vamos a ver más adelante. Después de esto, se hacen un buen de cosas que tienen que ver con el enlazador dinámico. ¿Okay? Básicamente se dice si tiene alguna biblioteca que se va a cargar. En este caso dice que no existe esa directiva del enlazador dinámico. Se abren la biblioteca de la que depende nuestro programa, que es la biblioteca estándar de C. Se lee, se carga en memoria
y se carga en memoria también nuestro programa, ¿sale? Al final se cierra esa biblioteca y ya con eso se está invocando nuestro programa, imprime Hola Mundo y se sale, ¿ok? Eso es lo que está pasando tras bambalinas. Y entonces, otra vez, si yo le doy file a hello, vamos a ver un nuevo programa que, como este programa es dinámicamente ligado, pues depende de la biblioteca estándar de C y del enlazador dinámico, ¿no? Entonces, que son estas cosas. Si yo lo hubiera ligado a la hora de compilarlo con alguna otra biblioteca externa, pues aparecería en la salida de LDD. Quiero que veamos una cosa. Si yo lo compilo con esa bandera de estático, además de que ya tengo ahora dos programas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que con mi programa, en primera me dice que es un objeto compartido, es decir, que por sí solo este archivo binario, este archivo de código máquina, no se puede ejecutar, por lo cual necesita del enlazador dinámico. Si se dan cuenta, aquí dice que está dinámicamente ligado. Entre comillas, el intérprete, pues bueno, es el enlazador dinámico, que es el que le va a poner en la memoria todas esas cosas extras que necesita. Y el archivo estático, pues aquí me dice directamente que es un ejecutable. No es un objeto compartido, sino que es un ejecutable. Dice que está estáticamente ligado, es decir, si yo me lo llevo a un sistema compatible, ¿cómo voy a saber si es compatible? Bueno, pues un Linux 3.2 o superior, pues por allí se va a correr, no necesita nada más. Entonces yo les dije que el enlazador dinámico, pues en el programa normal, pues sí se requiere porque necesita cargar estas cosas en memoria, y el programa estático no requiere nada del enlazador dinámico. Si yo me llevo ese programa tal cual, va a correr en otro lado. Y eso suena muy bien. Pero el programa el normal, que está enlazado dinámicamente, pesa poquito más de 16K. Y el que está compilado estáticamente pesa 871K. Entonces es una diferencia bastante considerable para que yo pueda agarrar este y llevármelo a un Linux 3.2 o más reciente y que corra, ¿no? Entonces esa es una diferencia. Otra es este programa Strip, que básicamente lo que nos hace es, nos modifica el programa y le quita los símbolos de depuración, ¿sale? Y entonces aquí yo terminé con que tengo mi programa, tengo el archivo estático, y si yo le quito los símbolos de depuración a mi programa normal, en lugar de pesar poco más de 16K, pesa poco más de 14. Si a mi programa compilado estáticamente le quito los símbolos de depuración, bueno, pues por ahí termino con un archivo de casi 800K, que pues para un archivo que solo imprime una cosa, bueno, pues por ahí es como algo considerable, ¿no? Igual la salida de esto, pues es que
en hello me dice que está dinámicamente ligado, que no le he pasado el strip. Entonces este tiene los símbolos de depuración, este no. Y este es estático y estático sin símbolos de depuración. Por eso dice stripped. ¿Ok? ¿Y esto para qué es? Bueno, porque a veces nos encontramos cosas como los Flatpak, que pues por ahí eh, algunas de estas cosillas se las llevan, o cositas como los Snap, más o menos tienen que ver con esto. Es más que agrupan las dependencias en un solo lado, pero bueno, más o menos tiene que ver. ¿Qué otra cosa? Ya corrimos, ya hicimos strip, ya vimos en el enlazador dinámico y ya corrimos ese trace. Entonces, realmente de esta parte es todo. Ah, nos queda una parte, pero eso necesito que vean un diagrama. Y entonces acá, esto era lo que les decía. El programa es el archivo ejecutable, que en sí es el código máquina. Tenemos, por ejemplo, binls, pues es un binario ELF, eso como lo puedo saber, pues con file. Si yo le doy stat, pues por allí ya tiene como todas las propiedades, que fueron lo que ya les dije, solo que este diagrama es más bonito, pero no es lo mismo a que yo esté invocando ese programa y se convierta en un proceso, ¿sale? Entonces le voy a poner una línea aquí. Y la descripción de eso, pues básicamente es que cuando se invoca ese programa, ¿sale? Entonces se invoca ese programa y aunque ese programa sea de dueño y de grupo root, cuando yo lo invoco va a tener los privilegios de mi usuario. Aquí el UID 100 y el GID, el UID 1000, perdón, y el GID 100 significan que soy yo, por ejemplo, yo soy otro usuario, ¿sale? Entonces esa es otra cosa que pasa con los procesos. Me voy a ir otra vez al código para que veamos una cosa. Como ya sabemos que es un binario elf, voy a pasar readelf -e y voy a guardar la salida, ¿sale? Y voy a hacer lo mismo. Como ya sabemos que es un binario elf, voy a utilizar un programa que se llama readelf -e y voy a guardar la salida. Voy a hacer lo mismo para el archivo estático. ¿Sale? Y entonces, pues primero voy a ver eh, qué me regresó. Y entonces, esta es como la readelf, básicamente para lo que lo estoy usando es para ver la composición del archivo, puesto que si yo hiciera esto, pues no sé ustedes, pero yo no puedo leer ese código máquina, ¿no? O sea, por ahí hay algunas cadenas, pero pues no, yo no puedo leer eso. Entonces necesito a alguien que lo interprete y pues readelf ya sabe cómo interpretar esa parte, ¿sale? Entonces aquí que me está diciendo, bueno, el número mágico y alguna como información que es básicamente lo mismo que me daba file. Y aquí es básicamente qué secciones tiene el programa. El diagrama que les voy a mostrar es como la versión simplificada
de esto. Y a mí me interesa, por ejemplo, la parte de texto, la parte de texto, raw data, data y el BSS, ¿no? Eso es prácticamente lo que a mí me interesa, que es como la parte teórica de esto. Aquí pues podemos ver cómo se alinean. Y la estructura del programa, del que contiene el código máquina, es esta de acá. Entonces aquí tengo, por ejemplo, esto es como viene en el disco, y ya cuando se carga en las direcciones bajas del bloque de memoria que se le asigna a ese proceso, va a estar el segmento de punto texto, que básicamente es el código máquina del programa, ¿no? Y ese código máquina pues no debería de cambiar. Entonces básicamente todas las instrucciones que conforman parte de la lógica de mi programa se cargan allí, y pues por ahí el apuntador de siguiente instrucción va a estar oscilando en algún lado de aquí, ¿no? Lo siguiente que se carga pues es el segmento rodata, que son las constantes globales. Si ustedes definen algo con la palabra reservada const, pues por ahí van a estar. Si definen alguna variable global, que básicamente es alguna variable que no esté definida dentro de una función, bueno, pues también se va a guardar en ese segmento de data. Sigue el segmento de BSS, que son todas las variables globales que no están inicializadas. Pusieron int eh, número o char asterisco y hay algún nombre para ese apuntador. Pues si no lo inicializaron va a estar ahí en el BSS, que básicamente eso lo que está haciendo es que nos está reservando el espacio para esas variables globales, aunque no estén inicializadas, pero como son globales deben estar en algún lado accesible para todos. ¿Sale? Y después de ahí entran las dos memorias. La memoria, eh, la memoria dinámica, que es el heap. Cuando ustedes hacen asignación de memoria dinámica, que es utilizando alguna de estas funciones, que principalmente son de la familia malloc, allí les va a dar esas variables, ahí las va a reservar, abajito de donde se termina el BSS. Cada vez de que ustedes llaman a una función, se va a ejecutar la... Se va a guardar un stack frame, se llama una estructura de stack frame, en esta parte del stack, que es la pila de llamadas a funciones. Y internamente esto va a tener un apuntador hacia la siguiente instrucción, ¿no? Que es básicamente apuntando hacia acá. Por ahí hay ciertos ataques relacionados con la seguridad informática interesantes sobre esto, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Entonces, este es el formato del bloque, lo que nos dice la teoría. La realidad es que se asignan más segmentos, ¿sale? Ya sea que lo queramos ver como literalmente como el offset en el código que está aquí en el programa y cómo es que se cargaría, o si nada más queremos ver como los segmentos que componen este programa. ¿Ok? En el caso de los programas estáticos, bueno, pues por allí cambia cierta parte del número mágico. Se les queda de tarea moral ver qué es el número mágico. Dentro de las secciones,
pues por allí cambia la parte que tiene relación al enlazador dinámico. Básicamente todo lo azulito es todo lo que se le agrega de cuando estamos compilando, ¿no? Que es un buen. Por eso son, por eso es que pesa más el archivo binario porque ahí tiene todo. ¿Ok? Entonces, bueno, me conviene ver más este resumen. Entonces le agrega un buen de cosas aquí. Si yo viera los de strip, bueno, pues solamente le quitaría los símbolos de depuración, pero no tiene mucho caso, ¿no? Entonces, ahora regresándome a esto. Eh, ya vimos el diagrama de las secciones del programa, ya vimos los segmentos, con un ejemplo práctico. Y entonces voy a regresar a este directorio. Ok. Y entonces aquí estoy sacando los identificadores del proceso. ¿Cómo es que un proceso puede saber su identificador? Básicamente, eh, aquí declaro una variable dentro de main, mando a llamar a la rutina de getPid y con eso tengo mi identificador de proceso, ¿no? Que sería este. El identificador de proceso padre, puesto que todo todo está en un árbol de procesos, más de eso en unos momentos, puedo saber el identificador de mi proceso padre, el identificador de sesión y de grupo de procesos, que pues tiene que ver eh, con las cosas que son invocadas desde este proceso, con una cosa que se llama fork, y a qué usuario y grupo está asociado este proceso, ¿sale? Y aquí pues básicamente solo se está durmiendo, ya no me está pidiendo nada del teclado de este programa, ¿sale? Entonces otra vez voy a partir esto en dos. Voy a correr el programa que acabo de compilar. Y entonces aquí está, ¿no? 9632. Ahí está. Digamos que si lo busco por el PID o con pgrep y el nombre del programa. En caso de que hubiera más de una instancia, bueno, pgrep me da todos los identificadores de ese proceso. Y otra vez, yo tengo el identificador de ese proceso, entonces proc 9632. Aquí lo voy a dejar corriendo porque me quiero centrar en otra cosa. En este directorio de proc, pues voy a tener un subdirectorio, que son estos de los numeritos, por cada uno de los procesos que están corriendo en mi sistema, ¿sale? Además voy a tener ciertas cosas relacionadas con los subsistemas del kernel y voy a tener estos archivos que significan información que tiene mi kernel. Por ejemplo, en proxmdline eh, le estoy diciendo, regrésame los argumentos con los cuales se ejecutó mi kernel. ¿Okay? Entonces, bueno, este es el kernel y todos estos son los argumentos. ¿Okay? Quiero ver qué sistemas de archivos soportan para que los monte. Bueno, pues son todos estos los que soporto, ¿no? Quiero ver, por ejemplo, las estadísticas de la memoria.
No es que el kernel, digamos, esté escribiendo este archivo, sino básicamente cuando se accede, el kernel me regresa los datos ya formateados en esto. Quiero ver, por ejemplo, las unidades o las particiones de swap o los archivos de swap que tengo. Quiero ver los minutos que tengo de uptime y pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos queremos ir más abajo, las interrupciones que está manejando este kernel y muchas otras cosas. Eso es el directorio proc. En la sesión anterior estábamos hablando un poco de los diferentes directorios de BTC, Home, MNT, Proc, todo eso, ¿sale? Entonces, regresando otra vez, tengo un directorio por cada uno de los procesos. Ahorita el que me interesa es el del proceso que yo tengo corriendo acá. Y entonces aquí esta es la información de un proceso. Por ejemplo, puedo ver los descriptores de archivo. Y aquí pues básicamente si tuviera yo otro archivo abierto, tendría un número 3 aquí, por ejemplo. Que eso lo veremos un poco más adelante cuando entremos a la parte de entrada y salida y todo lo de las redirecciones, ¿ok? Voy a revisitarlo más adelante. Como les decía, viene la ruta al ejecutable, el directorio donde está trabajando, las variables de entorno que tiene, ahorita pues no tiene como mucho caso que lo muestre, y la línea de comandos, ¿ok? Y entonces, el proceso 9632 fue invocado por bash, que es el 8329, y entonces aquí está el identificador de proceso padre, que se saca con getppid. Acuérdense que este número 2 no es que tome dos argumentos, sino que está en la sección de man número 2. ¿Sale? Todas estas funciones se llaman las credenciales de un proceso. Por eso tiene man credentials. Y aquí nos explica. Cada uno de los procesos tiene un identificador de proceso padre, y pues lo de el grupo de procesos y el identificador de sesión, ¿sale? Aquí, por ejemplo, el identificador de usuario y el identificador de grupo, vamos a ver quién es ese usuario, que pues de el usuario 1000 soy yo, y el usuario y el grupo 100 es de users, ¿ok? Entonces, pues en este caso lo estoy ejecutando yo y también con mi grupo. Y entonces, qué más tengo? Pues justamente si corro este programa con ese trace, ¿qué es lo que está pasando? Además de que hace todo lo del enlazador dinámico, cuando de verdad ya está corriendo, hace una llamada al sistema que se llama write. Ahorita vamos a ver para qué es. Y pues básicamente está escribiendo en el 1
después veremos qué es el 1, esta cadena y con este 25, ¿no? Que básicamente es el, la referencia a getPID y aquí está sacando. Entonces, lo que guarda aquí es el identificador de proceso, el PID, el identificador de proceso padre, que es este de 1002, 10002, y todo lo demás que escribe. Vamos a ver qué es esto de write. Eso de write, pues básicamente es una, una llamada al sistema, por eso está en la sección 2. El primer argumento es un descriptor de archivos, descriptor de archivo 1, y el otro es el buffer y el tamaño de bytes. Y básicamente este es el buffer y mide 24 bytes, ¿sale? Y nos regresa el número de bytes que se escribieron, que es este de aquí. Entonces aquí estoy haciendo ciertas llamadas al sistema para obtener datos y los escribo en la salida estándar. ¿Ok? Tenemos tres descriptores de archivos. El descriptor de archivos 0. Me voy a ir tantito para acá. Este que sería nuestro proceso. Aquí. Tenemos nuestro proceso. Y aquí básicamente le estamos nosotros dando su descriptor de archivo. Que nosotros hemos llamado entrada estándar. Y tenemos otro descriptor de archivo, que es la salida estándar. Y tenemos otro descriptor de archivo más, que es la salida de error. ¿Sale? Y entonces básicamente estos descriptores de archivo, bueno, pues tienen sus números. Este tiene el descriptor de archivo 0. Este de acá tiene el descriptor de archivos 1. Y este de la salida estándar tiene el descriptor de archivos 2. ¿Sale? Y entonces por eso cualquier proceso que ustedes estén corriendo va a tener estos descriptores de archivo. Voy a correr otra vez mi programa. Y entonces ahí se va a quedar corriendo. De este lado me voy a ir a diagonal proc. Y entonces voy a listar estos, ¿sale? Esto de diagonal def diagonal PTS4 básicamente es esta terminal de aquí, ¿sale?
Y este 0, 1 y 2 pues básicamente representan los descriptores de archivo. Entrada estándar, salida estándar y error estándar. Si yo abriera otro archivo, a este se le asignaría el descriptor de archivos 3, ya sea que lo abra como lectura o como escritura. ¿Sale? Entonces se le asignaría ese descriptor de archivos. Y a la hora que lo cierre, bueno, el kernel tiene ya la capacidad de saber qué programa, qué proceso, perdón, tiene abierto qué archivo. Y lo tiene en una tabla y básicamente así es como nos da los números consecutivos porque tiene una tabla de descriptores de archivo en la que va eh, teniendo como los de cada uno. Entonces voy a regresar acá. Voy a compilar de una vez los dos. Por ejemplo, el programita 2, lo que nos hace es revisar la línea de comandos. Y el programita 3, además de revisar la línea de comandos, nos imprime las variables de entorno que tenemos. ¿Sale? Entonces, acá listo, y entonces tengo este programa que me diste los prototipos de las funciones, ¿no? Entonces aquí tengo un primer prototipo de la función main en el que pues no me interesa cachar ningún tipo de argumentos ni de ninguna cosa. Tengo el otro prototipo que sí me permite recibir la lista de los argumentos y me dice cuántos son, ¿sale? Y tengo un tercer prototipo de la función main que además de decirme cuántos argumentos tengo y cuáles son, puedo yo revisar aquí las variables de entorno con las que se invoca, ¿sale? Y entonces, básicamente eso es este de aquí. Entonces, si yo invoco el segundo, ahí me dice la línea de comandos, tienes un argumento, el único argumento que es el nombre del programa, tal y como lo invocaste, y ya. Si yo le digo, si yo le doy más argumentos en la línea de comandos, pues van a estar en ese arreglo, ¿no? Incluso, incluso le puedo poner aquí que me imprima primero cuántos argumentos tengo. Entonces, si yo lo ejecuto solito, pues me va a decir que tengo un argumento. Si yo lo ejecuto como lo había puesto, 1, 2, 3, 4, pues me va a decir que tengo 5 argumentos, que son los 4 argumentos que yo le di, y el que viene por defecto, que es la línea de comandos del programa, básicamente el nombre del programa. ¿Ok? Y entonces, en el tercer programa, le voy a agregar también esa parte.
y estoy imprimiendo las variables de entorno. Si se dan cuenta, son estructuras similares, pero la manera de revisarlo no es igual. Aquí sí puedo decir, tengo X cantidad de variables de entorno, que para eso es la variable argc, que está definida aquí en el prototipo de la función main. Y entonces me puedo ir desde que i vale 0 hasta el número máximo de argumentos con el que me invocaron. Imprime los argumentos que me dieron, ¿no? Entonces imprime aquí argv, el índice y la cadena. Pues a referencia al arreglo. Pero en el caso de las variables de entorno, pues no es igual, porque básicamente estoy desde que i vale 0 hasta que lo que traiga el arreglo sea diferente de nulo. Cuando sea nulo, esta condición se va a romper y mi programa va a salir, ¿sale? Y entonces aquí se imprime de una manera similar. Y entonces voy a ver qué me da este. Que me da un buen de cosas. El programa se queda corriendo a propósito para que yo pueda revisarlo en otro lado. Entonces voy a copiar el identificador de proceso, que son las cosas que ya habíamos visto aquí. La línea de comandos. No tengo ningún argumento, puesto que lo ejecuté solito. Y las variables de entorno, que son desde la 0 hasta la 56. ¿De dónde salen esas variables de entorno? Bueno, pues en cualquier intérprete moderno, tengo estas variables, que son otra manera de pasarle información a un programa. Si se dan cuenta, el programa no hace muchas cosas, pero está imprimiendo todo este arreglo, ¿no? Que es variable de entorno con el índice tal, y este es todo el contenido. Aquí es como el nombre de la variable de entorno y el valor, por ejemplo, path. Si yo en un shell le digo imprímeme solo esa variable, pues me va a hacer lo mismo que esta parte de acá, ¿no? Y entonces de esto se derivan muchas cosas. Hay programas a los que se les pueden pasar argumentos, o si no quiero, pues tal vez una variable de entorno que ocupa las veces de ese argumento, ¿sale? Entonces esto es muy importante. Y esto, por ejemplo, estando aquí así, si yo lo ejecuto con otro usuario, que esté ejecutando tal vez otro tipo de terminal, otro tipo de intérprete de comando, este arreglo de variables de entorno van a cambiar. Por ejemplo, ¿cómo le puedo pasar una variable de entorno a un programa? Aquí lo voy a ejecutar otra vez. Acuérdense del número 56, ¿sale? Pues aquí igual, está corriendo, está dando sus identificadores, su identificador de proceso, los argumentos y todas las variables de entorno. ¿Cómo es que yo le puedo dar una variable de entorno a la hora de invocar un programa? Puede ser así. La convención es que sean mayúsculas las variables de entorno, pero pues no importa. Entonces le estoy pasando argumentos y le estoy pasando una variable de entorno, ¿sale? Y entonces queda en mí buscarlas. Si se dan cuenta, estas no están en orden, no están en orden alfabético ni nada. Y aquí está, mpp0 es esta. En el contexto de cómo se ejecutó mi programa,
con ID de proceso 10945. Voy a ir al directorio proc. ¿Cómo es que yo puedo saber eso? Bueno, primero, esto se ve como medio raro, pero se parece a cómo ejecuté yo el programa, ¿no? Resulta ser que estos están eh, separados por un byte nulo, que es este. Si ustedes no lo quieren ver así, lo pudieran reemplazar, no sé, por ejemplo, con tabuladores, bueno, con espacios. O con tabuladores, por si necesitan verlo más. Entonces esto es básicamente cómo el kernel está interpretando eso. Está este otro arreglo, environ, que igual son todas las variables de entorno. Entonces le voy a hacer lo mismo. Estas son todas las variables de entorno. Y aquí pues lo que me interesa es ver esta variable de entorno que yo le estaba pasando a mi programa, que es esta que yo le pasé, y que si yo recibo las variables de entorno de mi programa, cuando las listo va a ser esta, ¿no? Entonces yo le puedo definir cuales quiera. Si vuelvo a ejecutar el programa, si la variable de entorno no está allí, cuando yo lo ejecuto como aquí, pues simplemente la variable de entorno no va a aparecer. Pero en los shells puedo hacer esto. Y entonces cualquier proceso que ejecute yo después ya va a tener esa variable de entorno. Básicamente es así como heredamos las variables de entorno. Y entonces cuando yo corro, lo voy a ejecutar ahora nada más con un argumento. Ahí está. En este caso lo listo en la parte 35. ¿Sale? Pero básicamente ahí está. Ok, entonces, recapitulando esto que vimos, a la función main se le puede pasar uno de los tres prototipos, que básicamente es, no me importa nada de cómo me ejecutaste, yo solo voy a hacer mi trabajo. Tal vez pueda cambiar mi comportamiento si recibo cierta configuración desde línea de comandos, que son los argumentos, o con algunas variables de entorno, ¿sale? Y esto, digamos, aplicado es, aquí este programa se va a comportar de la misma manera. Este otro, pues va a recibir eh, los argumentos de la línea de comandos y pues bueno, aquí los puedo visualizar. Y este otro tiene este argumento adicional que son las variables de entorno y al final itera para imprimirlas. ¿Sale? Si yo hiciera ese trace de estos, que no lo voy a hacer, vería todas las llamadas al sistema, pero si se dan cuenta aquí, lo único que estoy haciendo son estas llamadas al sistema. Acá esto ya lo tengo cargado en la memoria de mi programa, digamos, porque nada más estoy haciendo printf y estoy iterando sobre los arreglos que ya tengo. ¿Ok?
Y otra vez, recapitulando, no son iguales. El programa es el código máquina, el archivo ejecutable que está en código máquina. Cuando nosotros lo invocamos se convierte en un proceso y pues eso está asociado a nuestro usuario. Aunque aquí el archivo binls, que es el de código máquina, el binario ELF, esté como el usuario root y el grupo root, que esos son su propietario. Cuando yo lo ejecuto, pues se ejecuta con los privilegios de mi usuario, ¿no? Entonces por ahí, si quieren investigar qué es sudo, aunque todo el mundo lo usa, pues es para hacer cosas como superusuario y utiliza algunos truquitos. ¿Sale? En diagonal proc, pues nos vamos a encontrar como todo el contexto, la línea de comandos, las variables de entorno, los archivos abiertos y algunas otras cosas. En la memoria de un proceso, pues empezamos con el código del programa, seguimos con las variables y constantes globales, seguimos con las variables globales que no están inicializadas, las cosas de asignación de memoria dinámica y la pila de llamadas a funciones, que la unidad de eso es un stack frame. Después vimos que un proceso tiene la entrada estándar, la salida estándar y el error estándar con sus descriptores de archivo, y si está, si abre algún otro archivo, bueno, pues por ahí el kernel ya sabe que le tiene que dar un descriptor de archivo nuevo y ya es cuestión del kernel cómo lo haga, aunque tiene una tabla por cada proceso. ¿Ok? Entonces, espero que les haya servido esto y pues nos vemos en la siguiente. Adiós.